Vi también en algunos de los trabajos el tema de que traíais, cuál era el origen de la expresión Hadash Asud Min Torah Bechol Makom. eh, y ahora entendí también, o sea, digamos, eh, eh, entendí también un poco por dónde viene la confusión Orla y Hadash. ¿Ok? Por eso, lo que viene a decir esta Mishnah, que es la última Mishnah de Masechet Orla, viene a hacer una diferenciación entre las tres categorías que veis subrayadas en la última frase. Hadash, que es la tebuá, que son los granos. Orla, que son los frutos prohibidos durante los 3 primeros años del árbol que fue plantado. Y Kilain, ¿ok? Kilain, que es la mezcla o la siembra en un campo, en este caso, en un campo, por ejemplo, en una viña, ¿ok? De productos dentro de la viña. Y lo que nos dicen es dónde está prohibida cada cosa. ¿Ok? Hay una discusión aquí, hay una especificación sobre dónde está prohibido cada una de esas cosas. Y nos explican claramente que el Hadash está prohibido en todas partes, en Israel, en Argentina, en Siria, etcétera, etcétera. ¿Ok? Que la orlá, la prohibición de la orlá es de la Torá, pero que además la extensión para fuera de la tierra de Israel es debido a que es Alajá Moshe Sinai. Y el Kilaim de Divrei Sofri. Ahora, de nuevo, el Hatam Sofer asume esto y reconceptualiza, elimina todo rastro del concepto original, pero él solamente toma la primera aseveración, la primera afirmación. ¿Ok? Bueno, de nuevo, un poco más sobre el tema del Hadash. Hadash dice, no lo vais a comer hasta ese día, que es el 16 de Nisan, hasta el día de Fata Omer. Dice, Jukat Olam le Dorotejem, Bejol Moshebotejem. Por eso es Hadash Asur Minatorah Bejol Makom. Porque es en todos en todos los sitios donde residáis. ¿Ok? Y esto es lo que nos dicen, esto procede de la Torah, pero además en el Talmud, en Masajet Nujot, vuelven a comentarlo y lo explican. Ahora fijaos, me dediqué a entrar un poco a esa página web que algunos referenciasteis y solamente en el primer párrafo encontré algunas cosas que a mí me hacían bastante ruido, ¿ok? Que tal vez no estaban suficientemente explicadas o incluso un error. Fijaos, dice, Ejadash Asur Min Torah Bechol Makom, quiere decirlo, no está prohibido por la Torah en todos los lugares. Ahora, hay una cierta manipulación aquí, porque no se puede traducir un concepto literalmente. Ejadash no quiere decir lo nuevo. Tendrían que explicar de alguna forma, ok, puede ser que es el subtítulo y podemos asumirlo, ok, pero tendrían que explicarlo. Dice, esta regla, que no es una regla, que se encuentra en Mishnayot Masejet Torah 3.9, o sea, en el último capítulo, última Mishnah. Y aquí yo digo, no es una regla, sino un principio para la aplicación de la prohibición del Hadash y el origen de la prohibición. O sea, nos te habla de dos cosas. ¿Cómo aplicamos la prohibición Hadash? Y de dónde procede. Nos dicen, procede de la Torah y la aplicamos en todos los sitios en los que nos encontremos. ¿Ok? Por lo tanto, solamente podemos considerarla una explicación o una especificación, no una regla. Esto para mí es una imprecisión. Esto ya me muestra que no es un texto suficientemente académico, que no es un texto eh, que una persona con mucho criterio haya escrito, o que haya pretendido escribirlo con criterio. Se refiere al nuevo grano que fue cosechado de las plantas que echaron raíces después del 17 de Nisan, hasta aquí correcto.
Hace, por lo tanto, referencia a la tebuá, a los granos cosechados, y no tiene que ver con la orla. El segundo día de Pesaj es el 16 de Nisan, y que se pueden comer hasta un año después. Y Sur Hadash no tiene nada que ver con la fecha de caducidad. Con todo el cariño para quien escribió esta página. Lo puedes comer después si te da la gana. El problema es si germina después del 16 de Nisan, que no vas a poder comerlo hasta que sea mutar después del siguiente 16 de Nisan. O sea, se pueden comer posteriormente también. No hay limitación sobre el tiempo una vez que ya no es considerado Hadash. El problema es cuando es Hadash, no después de. Uno de los grandes rabinos del siglo XIX, esta afirmación, esta aseveración evidentemente no es académica y además nos da una pista sobre la tendencia del autor. El Hatam Sofer jugó con las palabras de esta regla, de este enunciado, de la Mishnah, para expresar su opinión a la ilustración judía y los movimientos reformistas. No. Esta persona ni siquiera ha leído las dos shubot en las que el Hatam Sofer utiliza esta expresión. Una es sobre los cambios en las costumbres y la otra es sobre los cambios en las estructuras sinagogales. No lo hace para ir contra nadie, lo hace contra dos cosas muy concretas. Pero aquí vemos la tendencia, porque podría decir esta afirmación o esta expresión que la utiliza para hablar sobre esto, sobre la estructura, sobre su negativa a cambiar la estructura de la sinagoga o su negativa a utilizar, a hacer cambios en las costumbres, podría decir, además podemos entenderla como, esto ya es una proyección mía, que sé que él estaba en contra de la reforma o que se sentía amenazado por la reforma y que además era la reforma un poco la que en algunos sitios proponía esos cambios, que no siempre. En lugar de traducir Hadash como grano nuevo, Hadash no es grano nuevo. O sea, tienes que dar una explicación un poco más concreta, ¿no? Es el grano prohibido hasta el 16 de Nisan próximo, siempre y cuando germinó después del 16 de Nisan. Optó por darle el significado de innovación, o sea, se resignificó el concepto. Así el Hatam Sofer declaró categóricamente la innovación estaba prohibida por la Torá, que las reglas y los principios del judaísmo nunca antes habían cambiado y que jamás cambiarán en el futuro. Esto es una proyección de la persona que escribe esto. El Hatam Sofer no dijo esto. Su lema de Hadash Asur Mina Torah se convirtió en el grito de guerra de aquellos judíos que opinan en lo moderno, o sea, que se oponían a lo moderno e innovador. Bueno, ¿visteis el videíto que os envié en el que alguien habla sobre la expresión Hadash Asur Mina Torah Bechol Makom y reinterpreta cómo lo veía el Rav Kook, pero también hace una proyección de cómo lo habría visto el Hatam Sofer? ¿Por qué traigo esto? Porque de verdad creo que este puede ser un buen texto, digamos, este artículo os podría servir para decir, ok, ahora tiro y me voy y busco esta regla en Masejet Orla, ¿ok? Y una vez que la busco, además no solamente eso, me hago otra búsqueda y digo, ok, dicen que esto y esto, hago una búsqueda, busco en los textos que conozco, en los libros que conozco y continúo construyendo, ¿ok? Bueno. Por lo tanto, puntualizar.